Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Al Al sonido sonido del del chofar chofar iniciamos una nueva jornada para para alabar alabar y y bendecir bendecir a a Dios Dios a través de las escrituras, a través de la oración y por sobre todas las cosas compartiendo el el Evangelio Evangelio de de salvación con salvación con usted. usted. Que Que Dios Dios nos nos bendiga bendiga y nos y nos guíe guíe en esta en esta noche noche para para llevar llevar el el mensaje mensaje que el que Señor el quiere Señor que quiere reciban que cada uno de cada uno de ustedes. Que ustedes. Dios Que Dios bendiga su bendiga su palabra palabra y y escuchemos escuchemos el el hermoso hermoso sonido del sonido del chofar. chofar. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Ese Ese fue fue el el maravilloso maravilloso sonido sonido del del chofar. chofar. Tiene Tiene 4 cuatro sonidos. sonidos. Yo creo que muy Yo creo que pronto pronto hablaremos hablaremos sobre sobre cada cada uno de uno sus de sus significados. significados. Ahora nos Ahora vamos nos vamos a la a la palabra del palabra del Señor Señor que se que se encuentra encuentra en en Hechos Hechos capítulo capítulo 15 15 en en adelante. adelante. Y la Y la palabra de palabra de Dios Dios dice: dice: entonces entonces algunos algunos que que venían de venían de Judea Judea enseñaban a enseñaban los a los hermanos: hermanos: si si no no circundáis circundáis conforme al conforme al rito rito de de Moisés, Moisés, no no podéis podéis ser ser salvos. salvos. Como Como Pablo y Pablo y Bernabé Bernabé tuviesen tuviesen una una discusión discusión y y contienda contienda no no pequeña con pequeña con ellos, ellos, se se dispuso dispuso que que subiese subiese Pablo y Pablo y Bernabé Bernabé a a Jerusalén Jerusalén y y algunos algunos otros de otros de ellos ellos a los a los apóstoles apóstoles y y los los ancianos ancianos para para tratar tratar esta esta cuestión. cuestión. Imagínense, Imagínense, ya ya hay hay oposición oposición a la a la palabra. palabra. Dice, Dice, ellos ellos, pues, pues, habiendo habiendo sido sido encaminados encaminados por la por la iglesia, iglesia, pasaron por pasaron por Fenicia Fenicia y y Samaria, Samaria, contando contando la la conversión de conversión los de los gentiles, gentiles, y y causaban causaban gran gran gozo gozo a a todos los todos los hermanos. hermanos. Y Y llegados llegados a a Jerusalén, Jerusalén, fueron fueron recibidos recibidos por la por la iglesia iglesia y los y los apóstoles, apóstoles, además de además los de los ancianos, ancianos, y y refirieron refirieron todas las todas las cosas que cosas que Dios Dios había había hecho con hecho con ellos. ellos. Pero Pero algunos algunos de la de la secta de secta los de los fariseos fariseos que que habían habían creído creído se se levantaron levantaron diciendo: diciendo: es es necesario necesario circuncidarlos circuncidarlos y y mandarles que mandarles que guarden guarden la ley la de ley de Moisés. Moisés. Y se Y se unieron los unieron los apóstoles y apóstoles los y los ancianos ancianos para para conocer conocer de de este este asunto. asunto. Y Y después de después de mucha mucha discusión, discusión, Pedro se Pedro se levantó y les levantó y les dijo: dijo: varones varones hermanos, hermanos, vosotros vosotros sabéis sabéis cómo cómo ya ya hace hace algún algún tiempo tiempo que Dios que Dios escogió a los escogió a los gentiles gentiles oyesen oyesen por por mi mi boca boca la la palabra del palabra del Evangelio Evangelio y y creyesen, creyesen. y Y Dios, Dios, que que conoce los conoce los corazones, corazones, les dio les dio testimonio testimonio dándoles el dándoles el Espíritu Espíritu Santo Santo lo lo mismo mismo que a que a nosotros. nosotros. Y Y ninguna ninguna diferencia diferencia hizo hizo entre entre nosotros nosotros y y ellos, ellos, purificando purificando por la por la fe fe sus sus corazones. corazones. Ahora Ahora pues, pues, ¿por qué ¿por qué tentáis a tentáis a Dios Dios poniendo poniendo sobre la sobre la cerviz cerviz de los de los discípulos discípulos un un yugo yugo que ni que ni nuestros nuestros padres ni padres ni nosotros nosotros hemos hemos podido podido llevar? llevar? Entonces ya Entonces ya vemos, vemos, se se levanta la levanta la oposición de los oposición de los judíos, judíos, judíos judíos creyentes en creyentes en Cristo, Cristo, y y llamaron la llamaron la atención atención a a Pedro, Pedro, él él por qué por se qué se había había reunido con reunido con gentiles, gentiles, cuando cuando Pedro Pedro explica explica cómo cómo llegaron llegaron los los gentiles. gentiles. Eso lo Eso lo vimos en el vimos en el capítulo capítulo anterior. anterior. Pedro Pedro cuenta cuenta cómo el cómo el Espíritu Espíritu fue fue dado a los dado a los gentiles. gentiles. Pedro le Pedro le recordó recordó sencillamente sencillamente cómo cómo Dios Dios había había aceptado a los aceptado a los gentiles gentiles en en razón razón a su a su fe. fe. ¿Por ¿Por qué qué debemos debemos cargar con cargar la con la ley? ley? Hablando Hablando Pablo y Pablo y Bernabé Bernabé y y Jacob, Jacob
Debemos conocer la palabra de Dios enteramente, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Las 4 cosas prohibidas no dicen que constituyan el camino de la salvación. Son cosas de las cuales se guarda el cristiano porque ya es hijo del Señor. ¿Y cuáles son esas cosas que debemos guardarnos? Entonces, esto está Hechos 15, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como ya está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de, pongan atención, de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por su nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Entonces, al recordarle, Pedro, que ni ellos eran capaces de cargar con la ley, debemos conocer la palabra, ¿cierto?, que conversamos anteriormente, la carta a los gentiles. La propuesta de Jacob fue bien recibida por toda la iglesia y escogieron a 2 hombres, Judas y Silas, para que fuesen a Antioquía con la carta. Los gentiles reciben gozosamente la carta. Muchos se habían preocupado por estas falsas doctrinas, pero ahora recibían el consuelo de saber que las enseñanzas de Pablo eran correctas y que se es salvo solo por la fe y por gracia. Además, Judas y Silas enseñaban a la gente confirmándolas en la fe. Pablo y Silas parten en el segundo viaje misionero. Pablo se encontró con que Silas estaba contento de poder ir con él a predicar el Evangelio. Entonces vimos acá que son 4 las cosas las cuales nosotros como gentiles debemos apartarnos. Y eso es, lo vamos a volver a leer.
Dios. Dice, se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. De ídolo, fornicación, de ahogado y de sangre. Esto se refiere a comer cosas ahogadas y a comer la sangre. Acá en Chile nosotros hacemos una especie de salchicha con la sangre de los animales y era un plato muy rico, muy exquisito, pero por la fe yo lo dejé de comer, porque en la sangre está la vida y no debemos no cumplir esa parte de la ley que está escrita para nosotros los gentiles. Fornicación, ídolos, o sea, la idolatría, no inclinarse ante imágenes, ni de animales, ni de personas, ni nada por el estilo. De fornicación o adulterio, de comer carne de animales ahogados y de comer su sangre. Eso es lo que el Señor por medio de los apóstoles no debemos hacer. Entonces, como vimos, muchos de ellos estaban preocupados. En primer lugar, recuerden que los falsos profetas y los falsos apóstoles son aquellos que salen de nuestras propias iglesias, a veces los anatemas, que están poniendo cosas que no están escritas, como lo vimos acá, que querían que se hiciera la circuncisión y guardaran la ley de Moisés. Nosotros guardamos los 10 mandamientos, más que la ley rabínica o demás, porque nosotros estamos en el Señor y debemos cumplir la palabra del Señor tal cual está escrita. Pero a nosotros se nos pidieron estas 4 cosas. Recuerden: idolatría, fornicación, comer animales ahogados y comer la sangre, o los sacrificados a los ídolos. Entonces la carta, como vimos, aquí le dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Está hablando de la ley, de la circuncisión y de guardar muchas cosas que ni siquiera ellos mismos han guardado. Imagínense que ahora están tratando de volver a los sacrificios. El pueblo judío, ya apareció la vaca roja, el carnero que sacrificaban en forma especial. Están viendo dónde construir el templo, son señales proféticas. Pero nosotros debemos enfocarnos a la palabra de Dios. Lo que esté pasando en el área profética se cumplirá en su tiempo. Nuestra tarea no es preocuparnos de lo que va a pasar más adelante, es preocuparnos de entregar el mensaje de salvación ahora. Ahora la gente necesita la salvación, un lugar, escuchar palabras de bienestar. Sabemos que hay rumores de guerra, sabemos que hay muchas cosas, pero nuestro principal objetivo es predicar la palabra del Señor tal como está escrita, no ponerle ni quitarle. Así que debemos caminar en la palabra, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ciudadanos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Ahora necesitamos que el Espíritu Santo envíe verdaderos pastores, porque perdonen lo que me pueden escuchar a través de la red, no creo en el movimiento apostólico actual, no creo en los profetas actuales, porque la palabra dice bien clarito, solo está el don profético, que el Señor va a tomar a quien quiera, de cualquier iglesia, de cualquier ciudad, y le va a dar una revelación que está de acuerdo a las Escrituras.
Entonces, vamos a la Escritura. Recuerden que la palabra apóstol es igual a enviado. No connota ninguna autoridad ni poder especial para ello. Recuerden que la palabra dice: a todos los que creen en mi nombre les seguirán estas señales. Sanarán los enfermos, reprenderán a los demonios y levantarán aún a los muertos, o a los que han muerto los podrán levantar, como fue levantado el amigo amado del Señor, Lázaro. Entonces, las señales siguen a todos los creyentes en Cristo para que se activen esos dones. Hay que ir a la adoración, a la intercesión, a la santidad, a buscar día y noche del Señor para que Él te bautice con poder y gloria y podamos hacer las grandes maravillas que nos muestra en su palabra el Señor. Entonces, recuerden el versículo 16. ¿Qué dice primero? Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Este versículo de este capítulo te está hablando a ti y a mí. Nosotros somos el resto de los hombres. Somos las ovejas del otro rebaño que el Señor tiene, que también lo dice la Escritura. Esa palabra profética la creo. Si alguien se levanta en la congregación, dice el Señor, que vosotros sois las ovejas perdidas, o el otro rebaño que el Señor tiene, amén, gloria al Señor. Sí, lo somos, porque la Escritura lo confirma. Y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y aquí dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de las fornicaciones o adulterio, de ahogado y de sangre. Y vuelvo otra vez: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, desde donde es leído cada día de reposo. O sea, todos los días domingos o los días sábados, dependiendo de la iglesia, deben recordar estos 4 preceptos, que no son recordados en ninguna iglesia. En todas las que yo he estado compartiendo, nunca se habla de este capítulo 15 del versículo 20, de lo que el Espíritu dijo que debía apartarnos nosotros los gentiles. Porque se nos está predicando como si fuéramos judíos, pero nosotros somos gentiles y debemos cumplir la palabra conforme a lo que está escrito para nosotros los gentiles. Y entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a corregir el error de los hermanos que estaban pidiendo que nos circuncidamos conforme al rito de Moisés para ser salvos. Porque para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que el Señor Jesucristo es Señor, Rey y nuestro Señor, nuestro Adón. Esas son las cosas que tenemos que hacer. No hacer nada más allá de lo que las Sagradas Escrituras nos dice que debemos hacer. Por lo tanto, si hay alguien que se levante en cualquier iglesia o denominación haciendo estos famosos pactos, porque los únicos pactos que Dios tiene es el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué vas a pactar con Dios la sanidad de tu, no sé, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa,
poniendo cifras de dinero en el altar. Eso no es correcto. Porque nosotros somos sanados por las llagas del Señor. Dice la palabra que por sus llagas somos sanados. No por ofrenda, no por dinero. ¿El Señor te va a bendecir? Sí, sí te va a bendecir. ¿Te va a bendecir con riqueza? Sí, puede ser. ¿Pero qué dice la palabra? Busca el reino de Dios y su justicia, porque el auto, la casa, el dinero y lo demás son añadiduras, no son bendiciones, son añadiduras. Él añadirá. Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría para dirigir a ese pueblo. ¿Qué hizo Dios? Le dio la sabiduría y le añadió las riquezas, las famas y las fortunas. Bueno, y después se fue para otro lado nuestro buen Salomón. Pero el Señor le dio, porque Él pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Tú como siervo, como pastor, evangelista, maestro, misionero, profeta, ya pongamos profeta. Si tú cumples la palabra del Señor, Él añadirá lo demás. Pero si tú vas buscando la ofrenda, vas a cantar por dinero, ya tienes tu galardón. Y el Señor no te debe nada. Porque tú estás usando esos dones maravillosos que el Señor te dio para vivir. Tú vives para cantar. Tú cobras para cantar. Si es tu ministerio, bien, úsalo como ministro para la alabanza, para la adoración, para la exaltación. Cada uno de nosotros, de los que pertenecen a nuestra corporación, a nuestra iglesia, todos tenemos un trabajo secular. No dependemos de diezmo ni ofrenda, porque quiero predicar la palabra con libertad, en el amor, en la enseñanza, para que tú encuentres la vida eterna y la salvación, no dependiendo de nada externo, sino solo de la fe en el Señor Jesucristo. La emuná es la fe que todo lo espera en el Señor, que no espera el fin de mes por los diezmos u ofrendas que puedan llegar a la iglesia, sino que esperamos en el Señor para que Él dé lo que tenga que dar, no gimiendo, no poniendo caras tristes, ni haciendo figuras en la iglesia para poder que los hermanos ofrenden y den más. No, por favor, no, hermanos. Es por la palabra, es por la palabra. Recuerden que el que predica la palabra y entrega el mensaje de salvación, ese será bendecido. Y el que escuche recibirá el don del Espíritu Santo, el cual podrá predicar con autoridad, con poder, como el Señor Jesucristo lo hizo. Recuerden que Él no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Cuando fue para pagar los impuestos, ¿qué hizo? Mandó a Pedro que tirara la caña al mar, y en el primer pez que salieron 2 estateros, y pagaron los impuestos para poder ingresar. Esa es la fe que debemos tener. Esa es la mirada en el Señor que debemos tener cada uno de nosotros, los que predicamos la palabra del Señor. No buscar los bienes, sino que la sabiduría. Porque los bienes vienen como añadidura. Si el Señor lo quiere, te lo va a entregar. ¿Te va a entregar un vehículo? Sí, te puede entregar un vehículo, porque necesitas para visitar a los hermanos. Pero cuidado, que no los vayas a usar en otra cosa, porque eso te lo va a quitar. Si tú levantas una empresa y dices, esta empresa va a ser dedicada al Señor, y se te olvida eso, esa empresa no va a llegar a ningún lado. El auto no va a llegar a ningún lado, tu casa no va a llegar a ningún lado, la vas a perder. Porque has decidido seguir los bienes de esta tierra y no la gracia ni la gloria de la venidera. ¿Y cómo yo recobro eso? Siguiendo la palabra, caminando en la palabra, caminando en la fe, buscando cada día en las Escrituras dónde está la vida eterna. Está en la palabra, en cada versículo, en cada
capítulo de la Biblia que tú abres, verás la gloria del Señor. Verás el poder de Jesucristo a través de esta hermosa y bella palabra. Entonces, 15:32, y Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Por favor, hermanos, como lo hemos dicho, no busquen los panes y los peces. Vayan, entreguen el mensaje de salvación, entreguen la palabra del Señor. Y si la iglesia les quiere ofrendar, les quiere bendecir, gloria a Dios, que nos bendiga. Pero no vayan diciendo: yo, hermano, voy a predicar a tu iglesia, pero yo cobro tanto. Por Dios, no, la palabra de Dios no se cobra para entregar. Es para bendecirla, no por unas lucas, no por unos dólares. Es bendecirla porque te es impuesta la necesidad de predicar y llevar el mensaje de salvación a las que te escuchan. Para que Dios pueda, en un tiempo no muy lejano, puedas visitar esos lugares donde te escucharon predicar. Y que el Señor, en tu visita, cuando vayas como predicador a entregar el mensaje, puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero si tú vas con el afán de cobrar y de ganar un dinero, ten por seguro que el Señor no te va a bendecir para que entregues el poder de Dios a los que te escuchan. Porque estás buscando tu fama, dinero. Y eso no es lo que quiere Dios. Mira lo que le pasó a Nabucodonosor. No les dio la gloria. Mira, ayer predicamos de Herodes. Hizo un tremendo discurso, pero no dio la gloria a Dios y cayó comido por gusano. Dale gracias al Señor que hoy no está esa maldición para los que predican mal, porque si no habrían varios muertos ya comidos por gusano. Entonces debemos caminar en la fe, no buscando la riqueza. Recuerden la palabra de Elías a Eliseo: no recibas dinero por los dones del Señor, porque los dones del Señor son gratuitos, son por fe. El Señor da como obsequio, porque cobra lo que no es tuyo. Bendiga, Señor, esta palabra, porque después, mañana, Dios mediante, nos vamos a ir al segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pero cada uno de nosotros, si va a salir a una ciudad, ve con el amor del Señor a entregar solo la palabra del Señor. Y si la iglesia te quiere bendecir, que te bendiga. Pero no cobres, tú no cobres. Que la iglesia, en el amor a su palabra compartida, te bendiga a ti, pero no cobres. Insisto, la palabra de Dios no se cobra. No se piden ofrendas especiales, solo lo que dice la palabra. Si tú eres un hombre que diezma, sigue diezmando. Pero no porque yo te lo diga. La Escritura lo dice. Pero tú tienes que hacer un trato con el Señor. Ese trato es personal. Tú das el diezmo porque le amas, porque le adoras, porque lo quieres, porque no sé, porque de alguna forma quieres agradecer al Señor, y la mejor forma son sus diezmos. Y el Señor te va a bendecir, pero no por imposición, sino por amor, porque la palabra dice: el Señor ama al dador alegre, no aquel
que es obligado a hacerlo. Si quieres ofrendar, como dije, hazlo porque te nace, porque lo sientes en el corazón y el Señor te va a bendecir. Recuerda lo que pasó con Cornelio, que sus ofrendas y sus oraciones habían sido agradables al Señor y Él le daba en respuesta enviando a Pedro para que fuera salvo. El Señor, el centurión no pagó para recibir un don. Él hacía esas donaciones al pueblo, ni siquiera al sacerdote, al pueblo, a la gente del pueblo, a los necesitados de Jerusalén. A eso el Cornelio ofrendaba, no a la sinagoga, sino al que necesitaba. Y el Señor escuchó sus oraciones y sus ofrendas, y fue bendecido en el Señor. Dios bendiga esta palabra. Dios nos llene de su gracia, de su misericordia. Y como decía la alabanza que antes de que empezáramos, Señor, quiero ser olor agradable a ti. Quiero sentirme, Señor, que soy útil entregando tu palabra y la predicación para que otros se salven y busquen la verdad en la palabra. Señor, te pido por cada familia representada, que nos escuchan por la radio y que nos escuchan a través de mi Facebook personal. Que Dios bendiga a cada pastor, a cada miembro, a cada misionero, a cada evangelista y a cada profeta. ¿Por qué no creo en los apóstoles de la actualidad? Se los voy a aclarar al tiro. Y a los profetas también. Porque no he visto a ninguno de los apóstoles de este siglo hacer las señales de los apóstoles antiguos, como a Pablo, Pedro. No he visto a ninguno de ellos, ni he sabido. Y en segundo lugar, la palabra dice que solo los que vieron al Señor Jesús, esos pueden llamarse apóstol. Si tú te llamas apóstol en este siglo, yo conozco la iglesia de Argentina, que existe el apóstol, pero el apóstol se sujeta al pastor como evangelista, que es enviado por la iglesia a diferentes lugares a predicar, porque es enviado con la palabra. Ese apóstol sí lo creo, ese hombre que va y entrega el mensaje de salvación, no fantasía, no viajes lunares, sino que la palabra de Dios expresada en una predicación, sí lo creo y la admiro. Dios les bendiga, amados. Vamos a orar por los enfermos, para que el Señor tenga misericordia de ellos y los levante de la silla de ruedas, los levante, si hay alguno que está con COVID, que el Señor lo levante y lo sane. Padre eterno y Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Qué grande poder, Señor, nos has dado a cada uno de tus hijos que predicamos la palabra, que entregamos y exhortamos, Señor, sin premio alguno, más solo queremos estar en el libro de la vida, inscrito en ese hermoso y maravilloso libro. Padre, danos la palabra, que el Espíritu Santo caiga sobre todos aquellos que escuchan nuestros mensajes de salvación, nuestros mensajes de disciplina, que busquen solo tu rostro y no busquen las riquezas de este mundo, sino que busquen las riquezas de la vida eterna y de la palabra que tú entregas. Porque cuando nosotros cumplimos con tu palabra, predicamos solo de tu amor y de tu grandeza, sabemos que vivimos en tiempos peligrosos. Todos los tiempos son peligrosos. Aún fueron más peligrosos en el tiempo que tú viviste, Señor. Porque el hablar la palabra era significación de muerte para el que predicaba. Señor, bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a Israel. Bendice, Señor, a cada país donde se proclama tu nombre. Señor, El Salvador. Señor, también visita, Señor, a Nicaragua y a Cuba, a Venezuela, a Chile, para que volvamos, Señor, a los caminos que tú has trazado de justicia,
de equidad y de igualdad ante la ley. Padre, bendícenos, bendice a nuestras autoridades, bendice a cada alcalde, cada diputado, a cada senador, al presidente, a los ministros, Señor. Padre, visítales de noche y indícales la senda que han de seguir por amor a tu nombre y para que a ellos les vaya bien y el país pueda crecer como ha venido creciendo, Señor. Hemos tenido gobiernos corruptos, pero Señor, sabemos que tú intervienes en los gobiernos, estos se vuelven a tu nombre y a tu rostro, seremos bendecidos todos, inclusive ellos. Padre, bendícenos y levanta al caído, levanta al que está sufriendo, levanta al que está en poder de la droga. Si hay alguno que esté poseído por algún espíritu maligno, Padre, desciende sobre ese lugar y sánalo. Padre, levanta a tus profetas de acuerdo a la palabra del Señor. No profetas que se levanten solo por el dinero o por las ofrendas, sino que levanta profetas conforme a tu corazón, pastores conforme a tu corazón, evangelistas que lleven la palabra según tu corazón, Señor, y no el beneficio propio de cada uno de ellos. Padre, te alabamos y bendecimos, y te damos gracias porque tu poder y tu gracia, Señor, siempre nos están transformando, y tú estás cambiando vidas. Padre, sabemos que tú enviaste a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, que ahora somos posesión de Jesucristo, el Señor, del Mesías, de Yeshua, el Cristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Concédenos, Señor, la vida eterna. Consíguenos, Señor, la paz que necesitamos en nuestros países y en el mundo, para poder estar contigo, Señor, y glorificarte cada día, cada noche, cada amanecer. Bendecir tu palabra. Señor, que no le falte el pan en ningún hogar. Señor, te pido por los pueblos que están en África. Señor, en Etiopía, Señor. Padre, hay hombres y mujeres que te alaban y bendicen ese lugar. Señor, quita la maldición de África. Señor, prospera esos países. Que vuelvan a tus caminos, que te vuelvan a adorar y a bendecir, porque solo tú eres Dios y no hay nadie más en el mundo. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. La gloria del Señor, que Dios les bendiga y será hasta mañana, si así Dios lo permite, a las 21 horas por la radio La Voz del Valle y por el Facebook personal. En la palabra de Dios les bendiga. Buenas noches y hasta mañana.